Bienvenida o bienvenido a esta exploración de la actualidad normativa. Hoy nos adentramos en el Diario Oficial de Colombia, en su edición del 26 de agosto de 2025. Tenemos sobre la mesa, una colección bastante densa de leyes, decretos, resoluciones. Sí, bastante material. Nuestra tarea aquí es destilar lo esencial, encontrar esas decisiones clave que van a tener un impacto real, ¿no? Desde el futuro del campo colombiano y la salud mental, Exacto. hasta la economía diaria y los derechos de comunidades específicas. Veremos cómo las grandes políticas se encuentran con la letra pequeña. Así es. Es fascinante ver en un solo día cómo el gobierno intenta, por un lado, impulsar grandes transformaciones a largo plazo Ujú. y al mismo tiempo, pues gestionar la administración cotidiana y responder a necesidades urgentes. Vamos a analizar las piezas más significativas de este puzzle, si te parece. Perfecto. Empecemos por algo que parece marcar una dirección estratégica, el sector rural. Hay una nueva ley bastante importante sobre bienes y servicios públicos rurales. ¿Cuál es la idea central? Pues mira, la ley lo que busca es crear una nueva política pública integral para el campo. El objetivo, y lo dice así, es garantizar condiciones dignas de vida para la población campesina. O sea, no se trata solo de agricultura, es abordar la ruralidad como un todo. Entiendo. ¿Y tienen plazos? Sí, el gobierno tiene un año para diseñar esta política, y es clave, lo recalca la ley, que involucre no solo a ministerios y entidades locales, sino también a las propias comunidades rurales, incluyendo grupos étnicos y víctimas del conflicto. Eso es importante. Suena ambicioso, la verdad. Cuando habla de bienes y servicios, ¿a qué se refiere concretamente? Imagino que irá más allá de lo básico, ¿no? Mucho más allá, sí. Cubre desde lo fundamental como educación, salud, agua potable y saneamiento, hasta aspectos muy actuales como energía. Ajá. Y ojo que incluye explícitamente las renovables, también conectividad digital, transporte digno, vivienda adecuada y, por supuesto, apoyo a la producción de alimentos y la tecnificación agrícola. Pero también mete cultura, deporte, atención a la primera infancia Vaya. e incluso medidas para la resiliencia climática y el acceso a semillas. Es una visión, digamos, de 360 grados para la vida rural. Vaya, eso sí que es una declaración de intenciones para el campo colombiano. Y para que no se quede en papel mojado, ¿establece algunas líneas maestras o prioridades? Sí, marca directrices claras. Por ejemplo, impulsar el acceso progresivo a la tierra. Clave. Fundamental. Y aplicar un enfoque territorial que reconozca las diferencias regionales y también un enfoque de género. Es muy relevante que ordene alinear esta política con los compromisos del Acuerdo de Paz, Ah, importante conexión. sobre todo con la reforma rural integral y los programas en las zonas más afectadas por el conflicto, los famosos PEDET. También pone el foco en la seguridad alimentaria, la participación comunitaria, la gestión del agua, y el apoyo a la economía campesina y asociativa. Entiendo que también mira hacia la cohesión social y el futuro, ¿no? Por lo que decías de las víctimas y... Efectivamente, hay puntos muy interesantes sobre cómo incorporar a la población reincorporada tras el conflicto y a las víctimas. También proteger los recursos naturales, ¿no? Crear programas para que los jóvenes vean un futuro en el campo, fíjate, e incluso fortalecer infraestructuras clave como las plazas de mercado locales. Ujú. Prioriza explícitamente las zonas más golpeadas por la violencia, como las ZOMAC y los municipios PEDET, y subraya la necesidad de conectar las políticas rurales con las urbanas, buscando alianzas, y para que haya rendición de cuentas, exige informes periódicos al Congreso. Vale, queda claro. Esta visión integral del campo se conecta, imagino, con medidas más específicas. Hemos visto una resolución del Ministerio de Agricultura sobre unas áreas de protección para la producción de alimentos, las APA. ¿De qué va esto? Exactamente. Buena conexión. Esta resolución, que se basa en el derecho constitucional a la alimentación, ojo, Importante base. sí, pues anuncia la intención de declarar estas áreas de protección en dos municipios concretos de Santander, San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí. Y se apoya en un estudio técnico muy detallado de la UPR, esa misma, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. ¿Y qué significa que un área sea declarada APP? ¿Qué implicaciones tiene en la práctica? Pues básicamente significa que esas tierras, que se identifican como clave para producir alimentos, reciben una protección especial en el ordenamiento territorial. Se convierten, digamos, en una prioridad legal por encima de otros posibles usos del suelo dentro de la frontera agrícola. Es una forma de blindar la despensa del país, por así decirlo. Interesante.
¿Y qué reveló ese estudio técnico de la UPRA sobre esos municipios? ¿Algún dato llamativo que destaque? Pues sí, el estudio pinta un retrato bastante detallado. Confirma que son zonas mayoritariamente rurales, aunque bueno, con cierta tendencia a la urbanización. Económicamente dependen muchísimo del campo. La agricultura y la ganadería aportan más de la mitad de su riqueza local. ¿Y qué cultivos predominan? Cultivos como el cacao son importantísimos, especialmente en San Vicente, pero también la palma de aceite, el café, el plátano. Y la ganadería bovina y avícola también tiene peso, ¿Y considera el papel de los pequeños productores? que suele ser clave en estas zonas. Fundamental. El estudio destaca que la agricultura familiar y comunitaria, lo que llaman ACFEC, representa más de la mitad de las unidades productivas. Sin embargo, también detecta problemas estructurales. Por un lado, tierras concentradas en pocas manos. El problema de siempre. Exacto. Y por otro, muchas fincas demasiado pequeñas, por debajo de lo que se considera viable. La Unidad Agrícola Familiar o UAF. Además, identifica zonas con estrés hídrico, o sea, riesgo de falta de agua, especialmente en años secos. A pesar de todo esto, el área propuesta para protección es considerable, ¿eh? Casi la mitad del territorio de ambos municipios. Y supongo que no se decide algo así desde un despacho en Bogotá sin más, ¿no? ¿Hubo consulta con la gente de allí? El proceso incluye esa fase, sí. El propio estudio menciona que se realizaron reuniones de coordinación y socialización con las alcaldías y otros actores locales durante el año pasado y este mismo año. Vale. Es un paso crucial para que la medida tenga legitimidad y, bueno, funcione en la práctica. De acuerdo. Dejamos el campo y la alimentación para abordar otro pilar del bienestar, la salud mental. También hay una ley nueva sobre este tema en el Diario Oficial de hoy. ¿Qué enfoque principal adopta? Ir los trastornos de forma universal para toda la población, pero también selectiva para grupos de riesgo e indicada para quienes ya muestran síntomas. Y todo ello, insiste mucho, con un enfoque de derechos humanos y prestando atención especial a los grupos más vulnerables. ¿Y cómo planea conseguirlo? ¿Qué medidas concretas propone la ley? Propone varias vías. Por un lado, impulsar la investigación y la formación continua de los profesionales de la salud en este campo, con seguimiento anual y apoyo del Ministerio de Ciencia. Eso siempre es necesario. Desde luego. Y por otro lado, plantea estrategias prácticas. Por ejemplo, formar a la gente en primeros auxilios psicológicos. Primeros auxilios psicológicos. Suena interesante. Sí, especialmente en colegios y a padres. También difundir mejor las rutas de atención disponibles, sobre todo para niños, adolescentes y mayores. Y conectar estas acciones con programas comunitarios que ya existen, como los centros de escucha. Me parece clave esa conexión con lo comunitario y la prevención. ¿Alguna otra medida destacable que veas? Sí, también se prevé evaluar el impacto real de estas acciones comunitarias, que no se queden en el aire. Se habla de desarrollar planes sobre la economía del cuidado, Ajá. reconociendo la carga que a menudo recae en los cuidadores de personas con problemas de salud mental. E incluso se contempla dar reconocimientos a empresas que faciliten la inclusión laboral de estas personas. Mencionabas antes un enfoque especial en poblaciones vulnerables. ¿Cómo se concreta eso en la ley? Pues hay artículos específicos. Por ejemplo, se regula cómo debe ser la atención de urgencias para habitantes de calle, permitiendo que intervengan la Defensoría del Pueblo o las personerías municipales. Si se detectan menores afectados por consumo de drogas, se obliga a notificar al ICBF, el Instituto de Bienestar Familiar. Claro. Y se plantea crear centros públicos de rehabilitación voluntaria. Y algo muy importante, la ley prohíbe explícitamente cualquier discriminación por orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, religión u origen en el acceso a la atención en salud mental. Bien, un punto fundamental, sin duda. Cambiemos ahora al terreno económico y administrativo, que también tiene su espacio en el Diario Oficial. Vemos una regulación sobre el CERT, el Certificado de Reembolso Tributario. ¿Puedes explicarnos qué es y qué dice esta nueva norma? Claro. El CERT es básicamente un incentivo para promover las exportaciones. Esta resolución del Ministerio de Comercio lo que hace es detallar cómo solicitarlo. Aplica a la venta al exterior de ciertos bienes y servicios específicos. Hay requisitos, claro. Por ejemplo, si exportas bienes, no pueden ir a otros países andinos, ni a Venezuela, ni a zonas francas. Vale. Y lo fundamental es demostrar que las divisas de esa exportación efectivamente regresaron al país. Tienes que probar el reintegro. Para servicios es parecido, con algunas acreditaciones extra para sectores como salud o educación. ¿Y cuánto supone este incentivo para el exportador? ¿De qué cantidades hablamos?
Pues el certificado equivale a un porcentaje del valor exportado, un 3% para bienes. ¿Un 3%? Sí, calculado sobre el valor FOB, o sobre el valor agregado nacional en ciertos regímenes especiales de importación-exportación, y un 2% para servicios. Un 2% para servicio. Se calcula en pesos colombianos usando el tipo de cambio oficial, la TRM, del día del embarque para los bienes o de la factura para los servicios. Y si la plata entra por partes, pues el CERT se calcula sobre cada pago recibido. Entendido. También hay novedades de la Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC, que regula temas de competencia y propiedad industrial. ¿Qué tenemos ahí? Sí, 2 puntos interesantes. Uno sobre las marcas. Si pides registrar una marca para varias clases de productos o servicios, lo que se llama una solicitud multiclase, y luego quieres echarte atrás, Ajá. tienes que retirar toda la solicitud. No puedes quitar solo una parte. Si solo quieres eliminar un producto o una clase, no es un desistimiento, sino que tienes que pedir una modificación formal. Es un ajuste de procedimiento, digamos. Vale, un matiz técnico pero importante para las empresas. ¿Y el segundo punto de la SIC? Tiene que ver con las denominaciones de origen extranjeras. Piensa en el champán, el queso manchego. Ejemplos conocidos. Sí. Pues la norma establece cómo se tramita en Colombia una solicitud para modificar o incluso cancelar la protección de una de estas denominaciones. Exige pruebas del país de origen y, ojo, permite que terceros aquí en Colombia se opongan si consideran que les afecta. Busca dar seguridad jurídica a estas figuras. Entendido. Más claridad en ese ámbito. Y como suele ser habitual, el diario oficial también refleja el día a día de la administración, nombramientos, presupuestos. ¿Algo que destacar? Así es. Se publica, por ejemplo, el nombramiento de Rosa Yolanda Villavicencio Mapi como nueva ministra de Relaciones Exteriores. Ajá. También una resolución de Hacienda que distribuye unos 26.000 millones de pesos, mencionando específicamente un Fondo Mujer Libre y Productiva. Interesante ese fondo. Sí. Luego, la Superintendencia de Sociedades fija cuánto tendrán que pagar las empresas vigiladas como contribución el año que viene. Y la DIAN, la agencia tributaria, ¿Qué hay de la DIAN? pues publica nombramientos de funcionarios en periodo de prueba y corrige un error en una norma anterior sobre delegación de funciones. Son los engranajes de la maquinaria estatal funcionando, ¿no? El día a día. Exacto. Para terminar, nos fijamos en dos resoluciones importantes que tocan derechos específicos de comunidades. Una viene de la Agencia Nacional de Tierras, la ANT, que resuelve. Correcto. Es una decisión sobre un proceso largo y complejo, ¿eh? Se trata de clarificar si un título de propiedad de tierras, de origen colonial o republicano, perteneciente a la comunidad indígena Pastás Aldana en Nariño, sigue siendo legalmente válido hoy en día. Es un tema de derechos territoriales ancestrales. Eso suena a bucear en la historia, literalmente. ¿Cuál fue la conclusión de la Agencia de Tierras? Pues después de un análisis histórico profundo que revisa documentos desde la época de la encomienda española hasta escrituras de principios del siglo XX, fíjate qué recorrido. Sí, sí. La ANT concluye que, aunque hoy sea difícil delimitar exactamente el terreno basándose solo en ese título antiguo, el título sí tiene vigencia legal. Vaya, eso es relevante. Muy relevante. Reconoce que fue otorgado por autoridades competentes en su momento a una comunidad indígena identificable, los Pastás Aldana, que además ha mantenido su identidad. Incluso menciona documentos del siglo XIX que ya ratificaban la propiedad comunal sobre ciertas tierras específicas. Una decisión sin duda trascendental para esa comunidad, reconociendo derechos históricos. Muy bien. Y la última norma que destacamos hoy es de la Unidad para las Víctimas. ¿Qué nos trae? Pues se trata de una resolución que establece nuevos criterios para dar ayuda humanitaria a víctimas de hechos violentos distintos al desplazamiento forzado. Actualiza una norma anterior y se basa en la Ley de Víctimas, que fue recientemente prorrogada y modificada, y también en las normas especiales para grupos étnicos. Entendido. ¿Qué tipo de hechos cubre esta ayuda y quién puede recibirla exactamente? Cubre situaciones muy duras: homicidio, masacres, accidentes con minas antipersonal, tortura, atentados terroristas, secuestro, violencia sexual, reclutamiento forzado de menores, y también amenazas, siempre que no causen desplazamiento, y daños a bienes productivos o viviendas. Un espectro amplio de hechos victimizantes. Sí. La ayuda es para las víctimas directas o sus familiares cercanos según define la ley, siempre que estén inscritas en el Registro Único de Víctimas, el RUV. Hay precisiones importantes. En casos como homicidio, desaparición o secuestro, la ayuda va a los familiares definidos por ley.
Si es una amenaza, va al hogar afectado como núcleo. ¿Y hay condiciones, plazos, montos definidos? Sí, un requisito clave es declarar el hecho antes de que pase un año desde que ocurrió, aunque hay excepciones lógicas para casos como desaparición o secuestro, donde el plazo cuenta desde que la persona aparece, o es liberada, claro. Lógico. El monto base de la ayuda es un salario mínimo mensual legal vigente, un SMMLB. Si una persona sufre varios de estos hechos en un mismo evento, puede recibir hasta 2 salarios mínimos. Y algo importante que busca agilizar y no revictimizar. La unidad de víctimas debe usar prioritariamente la información que ya tiene en sus bases de datos. O sea, no pedirle papeles innecesarios a la víctima una y otra vez. Eso es fundamental. Bueno, hemos repasado bastante terreno hoy, ¿eh? Desde grandes planes para transformar el campo y proteger la producción de alimentos en Santander, Sí, un tema central. pasando por un nuevo marco para la salud mental a nivel nacional, hasta ajustes en incentivos económicos, nombramientos y decisiones clave sobre derechos territoriales indígenas en Nariño y ayuda a víctimas del conflicto. Un día completo. Es un buen reflejo de la complejidad de gobernar, ¿verdad? Vemos leyes con visión de futuro como la del campo junto a regulaciones muy técnicas como la del CERT o la de marcas, y decisiones que intentan reparar heridas del pasado como la de la ANT o atender necesidades inmediatas como la de la unidad de víctimas. Todo sucediendo al mismo tiempo. Exacto. Y viendo toda esta actividad normativa, surge una pregunta inevitable, ¿no? ¿Cómo se consigue que todas estas directrices, que a menudo son tan detalladas y técnicas, pensemos en el estudio para las APAs o los criterios para la ayuda a víctimas, realmente llegan a la gente? O sea, ¿cómo se traducen en mejoras concretas para las comunidades rurales, los pacientes, los exportadores, las comunidades étnicas o las víctimas en los territorios? Que al final es lo que importa. Esa es quizás la pregunta del millón en la administración pública, ¿no? El salto del papel a la realidad siempre es el gran desafío, y más en un país tan diverso y complejo como Colombia. Una cosa es diseñar la política en Bogotá, con la mejor intención y estudios técnicos, Claro. y otra muy distinta es implementarla efectivamente en cada rincón del país, con sus particularidades, sus problemas, sus capacidades institucionales locales. Entonces, ¿qué haría falta para intentar cerrar esa brecha? ¿Qué se te ocurre? No hay una fórmula mágica, desde luego, pero seguramente pasa por varias cosas. Primero, un seguimiento muy riguroso de cómo se aplican las normas, ¿no? Con indicadores claros, evaluación constante. Segundo, asegurar que las personas afectadas puedan participar de verdad en las decisiones que les conciernen. No solo ser consultadas formalmente en un taller, sino tener voz y capacidad de incidir. Participación real. Eso es. Y tercero, yo diría que una capacidad importante de las instituciones para adaptarse y corregir el rumbo cuando las cosas no funcionan como se esperaba en el papel. Flexibilidad y aprendizaje. Porque al final, la publicación en el diario oficial es solo el comienzo del viaje, no el final. Totalmente de acuerdo. Un punto crucial para seguir reflexionando sobre cómo la norma se convierte en cambio real. Muchísimas gracias por guiarnos en esta inmersión en la actividad normativa de Colombia. Un placer, como siempre. Hasta la próxima.